¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, pues como ven, ya vamos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan y yo estoy seguro que Dios te ha revelado muchas cosas a través de la lectura de este Evangelio, de su palabra. Y hoy quiero que veamos lo que Dios nos quiere revelar, ¿verdad? La revelación de la partida de nuestro Señor Jesucristo, que pues no se entiende a veces o no lo entendían los discípulos como necesaria, y eso les hacía perder la perspectiva de la revelación de otras cosas que Dios tenía preparado para ellos. Así es que acompáñame con una oración, inclina tu rostro. Vamos a decirle así a nuestro Padre: Señor, bendito seas, alabamos tu nombre. Gracias, Padre, porque nos permites estar en este lugar con toda libertad para escudriñar tu palabra y poder encontrar el mensaje que tú has preparado para nosotros. Un mensaje que sin duda proviene de ti y que nosotros queremos ser fieles, Señor, en entenderlo para poder aplicarlo a nuestra vida. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y todo lo que haces por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, y quiero empezar ahora en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Acompáñame ahí a Mateo 16, en un pasaje muy conocido y que ha sido motivo de algunas interpretaciones un tanto cuanto sacadas de contexto, ¿verdad? Lo que nosotros siempre debemos de tener la idea es que la Biblia en cada texto tiene un mensaje definido y nosotros no nos podemos ir para cualquier lugar, ¿sí? Tenemos que entender lo que Dios nos dice, no lo que nosotros pensamos que Dios nos quiere decir, porque cuando ponemos a trabajar nuestra carne para decir lo que nosotros pensamos que dice el pasaje, entonces la palabra de Dios pasa a segundo plano y nos perdemos la bendición de poder recibir ese nutrimento que es escuchar la palabra de Dios, alimento primordial para todo ser humano y especialmente para el creyente. Así es que quiero que veas ahí en el capítulo 16 este pasaje que nos sirve nada más como introducción para darte cuenta que los discípulos, a pesar de que estuvieron 3 años con Jesucristo, porque ya estamos al final de su ministerio, ya pasaron más de 3 años y medio casi, ¿verdad? Y no entendían bien a bien cuál era la idea de lo que les quería transmitir, para qué había venido Cristo, ¿verdad? Y esto nos sirve de ejemplo para poder después trasladarnos al capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y en el capítulo 16 de Mateo, vemos que dice en el versículo 15, Él les dijo, Jesucristo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Fíjate, no lo dijo la sabiduría de Pedro, ni la capacidad de Pedro, sino ve lo que dice Jesucristo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y ahora que estamos estudiando el Evangelio de Juan y que todas las predicaciones han apuntado hacia cierta revelación, es impresionante lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo, pero los discípulos no lo entendían en ese momento. Y yo también te digo, sigue diciendo Jesucristo, que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cualquiera aquí podría decir válidamente, como de hecho lo dicen algunas religiones, que Pedro es el fundamento de la iglesia y es el padre de la iglesia, ¿verdad? Porque además le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y por eso esa figura que nosotros vemos ahí en distintas gráficas, ¿verdad? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Jesucristo mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Mesías, que él era el enviado, Jesús el Cristo, el enviado para salvar a su pueblo y a todas las naciones conforme al pacto abrámico y al pacto davídico, ¿sí?
Desde entonces comenzó a Jesús a declarar, escucha esto, a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y ¿qué? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Imagínate a los discípulos que están pensando en un Mesías libertador terrenal en contra del imperio romano, que escuchen esto, que Jesucristo es necesario que yo muera. ¿Cómo? Entonces, ¿qué crees? Aparece la carne, personificada en Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, tú imagínate a Pedro jalando hacia un lado a Jesucristo y a decirle, Señor, ¿pero qué estás diciendo? ¿No sabes lo que estás diciendo? ¿Por qué no me preguntaste antes? Yo te hubiera orientado. Yo sé más que tú. Y así queremos luego a veces tratar a Jesucristo, ¿verdad? Queremos decirle lo que Él tiene que hacer con nosotros. ¿Sí? Y queremos que la palabra de Dios diga lo que nosotros queremos que diga, no lo que dice la palabra de Dios. Y no tienes idea cómo me encuentro creyentes que dicen, oye Luis, es que tú debes hacer esto y debes hacer lo otro. No, yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios y voy a predicar solo la palabra de Dios. Porque ese es el compromiso que hemos adquirido desde todo el tiempo en que se fundó la zona sur. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ve la respuesta de Jesús, pero él, volviéndose, dijo Pedro, quítate de delante de mí, Pedro. ¿Eso le dijo? ¿Qué le dijo? Satanás. Entonces, cuando una persona a mí me dice, oye, es que Jesucristo le dijo que él mismo iba a ser el padre de la iglesia y la piedra y la roca en la que se iba a dedicar, bueno, si tenemos que entender eso literalmente, entonces aquí tenemos que entender que también Pedro es Satanás. Y no, tampoco Pedro es Satanás. Pedro estaba siendo utilizado por Satanás para oponerse a la obra más completa que Dios dio desde antes de la fundación del mundo para beneficio tuyo y mío, ser salvos. ¿Sí? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Puso a trabajar su carne. No entendía cuál era el mensaje que Cristo quería transmitir. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 16, que es el que estudiaremos hoy en el resto de la predicación. Y tú terminaste el capítulo 15, donde Jesucristo les hace una advertencia y les dice, los van a aborrecer y los van a perseguir y los van a expulsar de la sinagoga y les van a hacer tal y cual y tal, y todo eso lo van a hacer porque no me conocen a mí, ni conocen a Dios. ¿Sí? Lo van a hacer por ignorancia. Tú conoces personas que parecen muy convencidas, muy sinceras y dicen cosas, pero cosas equivocadas. ¿Sí? Y en la Biblia lo hay. Uno de ellos fue Pablo. Pablo fue uno de ellos. Sinceramente perseguía a los cristianos y él pensaba que estaba en lo correcto. ¿Sí? Y los mataba. Hasta que conoció a Jesucristo. Así es que no depende de qué tan seguro estemos nosotros de lo que estamos diciendo. Si no tiene fundamento en la Biblia, no es seguro. ¿Sí? Yo por eso en los estudios, cuando les hago una pregunta y alguien me contesta así de bote pronto, les digo, no, vean la Biblia. No, pero ya me sé el versículo. Vean la Biblia. ¿Qué dice? Nunca. A mí los maestros que tuve de Biblia, ellos me decían, ¿qué dice la Biblia? Oye, es que, ¿qué dice? Porque a veces parece que entendemos lo que dice,
Pero con un pequeño cambio que hagamos, damos al traste con todo. Así es que tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo les empezó a hablar acerca de todo esto de la persecución que iban a sufrir sus discípulos. Y empieza el capítulo 16 diciendo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, como el ejemplo que veíamos de Pablo, ¿verdad? Todo esto lo advirtió a sus discípulos porque era necesario que estuvieran conscientes que el cristianismo no es sencillo, hermanos. Cristiano que no haya padecido por su fe, tiene que revisar su fe. A lo mejor no recibimos esa persecución que recibieron, por ejemplo, los padres de la iglesia, ¿verdad? Pero sí, de repente, algunos de nosotros perdemos algunas amistades, o que eran nuestras amistades. Es que cambió de religión, ahora ya se fue a una secta, ya no le voy a hablar. Y he sabido de hermanos que incluso la abuelita, la mamá, el papá dicen: en esta casa ya no entras, por su fe, y tiene que mantenerse firme. Oye, ¿cómo que no vas a ir al bautismo? No, pues no voy a ir. Pero sí, tal, y ahí vamos a estar hincándonos y parándonos y las señales y todo eso. La fe debe de demostrar el convencimiento que tienes de que has conocido a Jesucristo, y trae consecuencias. Por ejemplo, el expulsar de las sinagogas en esa época no era algo sencillo. Era salir completamente de la sociedad para hacer negocio, para comprar cosas, para las relaciones sociales. Todo giraba en torno de la sinagoga. Entonces, que a alguien lo sacaran de la sinagoga era algo gravísimo, y los discípulos debían estar dispuestos a eso. ¿Por qué? Porque Cristo los había santificado, los había apartado, los había llamado afuera, que es lo que quiere decir la palabra eclesia. Los que son llamados afuera. Tú y yo que estamos en esta iglesia somos llamados afuera. ¿De dónde? Del mundo. Así como sacó a su pueblo de Egipto, que representaba el pecado, a nosotros nos ha sacado del mundo. Ojo, no nos ha quitado del mundo. No nos ha quitado del mundo, nos ha apartado del mundo, nos ha santificado. La palabra santo, eso quiere decir justamente apartado. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os los dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Qué les está diciendo? Bueno, ahora ya llegó la hora. Durante todo el evangelio nos ha dicho: todavía no es mi hora, todavía no es la hora no ha llegado, pero ahora la hora ya llegó. Y en cuanto llegue la hora, que es el cumplimiento de lo que Dios predestinó, perfectamente consciente de que Cristo muriera en la cruz, en ese momento ya no verían más a Jesucristo, no al menos en un tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso les dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando yo muera, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya se los había dicho, que van a ser perseguidos y que van a ser maltratados y que yo no voy a estar con ustedes. ¿Sí? Esto no os los dije al principio porque yo estaba con vosotros. Porque mientras Cristo estaba con ellos, cuando veía que alguno titubeaba, ¿verdad? Ahí estaba Cristo para decirle cómo son las cosas eternas. Dice: pero ahora voy al que me envió, es decir, a mi Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? ¿Por qué les reconvino acerca de esto nuestro Señor Jesucristo? Porque ellos estaban pensando en: vamos a perder a nuestro líder. ¿Dónde está la persona en que vamos a confiar si nos está diciendo que se va a morir? Y que además se tiene que morir. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Ellos estaban pensando más en ellos
que en Jesucristo. Y por eso les dice, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Te acuerdas a Pedro? Oye, ¿cómo no te acontezca esto? Pues, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si nuestro líder? Una de las cosas en la que nos hemos preocupado desde que fundamos iglesias en la zona sur es hacer iglesia con un liderazgo tan sólido y un grupo de servicio tan sólido que aún faltando los pastores, la iglesia pueda subsistir y surgir nuevos líderes. No nos manejamos individualmente, en ningún lado. Eso ya pasó. El caudillismo de la época de Moisés, de Abraham, todo eso ya pasó. Ahora Pablo traía a Silas, traía a Timoteo, andaba con Lucas, etcétera. Pedro andaba con Marcos, en fin. Porque así es el trabajo en la iglesia. Dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pues sí, pues ellos se entristecieron porque iban a perder a su líder. No se daban cuenta que todo esto era necesario que se cumpliese, que Jesús partiera, que Jesús se fuera, que Jesús muriera por todas las grandes bendiciones que íbamos a recibir. ¿Sí? Dice versículo 7, pero yo os digo la verdad. Ve las palabras que usa nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nosotros nos debemos acostumbrar a explicar la palabra, no a comentarla, ¿no? Sino qué dice la palabra. Porque yo os digo la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Os conviene que yo me vaya. ¿Cómo que me conviene que Jesucristo se vaya? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dios desde un principio ha tenido un plan perfecto. ¿Sí? Y Él ahora está revelando, que ya lo venía haciendo desde hace un buen rato, la partida de nuestro Señor Jesucristo al cielo con su Padre. Y Él les dice una verdad que nosotros hoy debemos entender plenamente. Es cierto, Jesucristo no está con nosotros. Cuando tú vas a la escuela dominical y le preguntas a un niño, ¿en dónde está Jesucristo? Te dice, en mi corazón. ¿Está diciendo una mentira? No. Está en la presencia del Espíritu Santo, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el mismo Dios, ¿sí? En tres personas distintas. La Trinidad, que es una de las doctrinas que nos enseña la Biblia. Entonces dice, les conviene que yo me vaya, porque ya no voy a estar con ustedes, pero va a haber algo mejor. Voy a mandar un consolador, un paracleto. La palabra aquí que se usa paracleto era la misma que se usaba para las personas que defendían a otras personas, lo que ahora conocemos como abogados, ¿sí? Que se pone a tu lado, que se pone en tus zapatos y te defiende como si fuera su causa, ¿sí? Y eso es justamente lo que hizo. Yo me voy a ir porque ya no voy a estar con ustedes, pero voy a mandar uno que va a estar dentro de ustedes. Y ahí voy a estar yo también. ¿Sí? Por lo que vamos a seguir leyendo. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El trabajo que hace el Espíritu Santo en el mundo es impresionante. Él no solo trabaja con los creyentes, Él trabaja con todo el mundo. ¿Cómo crees que te convertiste? ¿Quién crees que te reveló que Cristo es Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Salvador, que Cristo te trajo perdón de pecados, salvación, vida eterna? ¿Quién crees que te lo reveló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando con el mundo para mostrarle y convenciéndolo de pecado. Dice ya en Romanos 1:18
que la ira de Dios se manifiesta contra los hombres que detienen con toda injusticia la verdad. ¿Y cómo la detienen? Diciendo que no somos malos. Hoy y hace poco, con cristianos que pensamos que son maduros, piensan que el hombre no es tan malo, cuando la Biblia enseña la depravación total del hombre. Por eso no podemos andarnos juzgando unos a otros, porque ¿quién soy yo para juzgar, como dice la Escritura? ¿Sí? La Biblia enseña la depravación total del hombre, y no porque nos identifiquen con una corriente cristiana que puede ser correcta, sino porque eso dice la Biblia. Nosotros no seguimos a los hombres, opinen lo que opinen, nosotros seguimos la Biblia, lo que dice la Biblia. ¿Y por qué tiene que convencer el Espíritu Santo al mundo de pecado? Porque el mundo está perdido y necesita darse cuenta que todo hombre, como dice allá Romanos 3, 10, 11, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, ni uno. El hombre, para poder acceder a Jesucristo, lo primero que tiene que hacer es reconocer que es pecador y que está perdido. Así de sencillo. Soy pecador y estoy perdido, antes que otra cosa. Porque si no tengo nada de qué arrepentirme, no necesito a Cristo. Pero por supuesto que tengo de qué arrepentirme. Y el arrepentimiento también te lo da Dios. Y la fe te la da Dios. Y te da todo el paquete completo. Pero también convencerá de justicia. El pecado más grande que el mundo ha cometido y que en esa época cometieron los judíos es no creer en Cristo. No creer que fuera el enviado de Dios. No creer que era el Hijo de Dios. Cuando él decía que era el Hijo de Dios, lo consideraban una blasfemia y lo querían matar. Hoy en día hay mucha gente que todavía sigue pensando que Cristo no es Dios. Tú puedes leer versiones de la Biblia, que no te recomiendo, ¿verdad?, que dicen que Cristo no es Dios. Cuando la Biblia enseña claramente, bueno, lo hemos visto simplemente durante todos esos capítulos, ¿verdad? Y no tenemos menor duda. Pero también va a convencer al mundo de justicia. Dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué está diciendo? Porque voy a morir, porque tengo que morir, porque mi muerte es la paga del pecado. Si Cristo no muere, tú y yo vivimos en pecado todavía. Si Cristo no hubiera muerto, tú y yo estaríamos todavía en nuestros pecados. ¿Y sabes cuál sería nuestro futuro? Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Moriríamos. Y esa muerte significa la separación eterna de Dios. Entonces, la única forma en que nosotros podemos ser salvos y ser santos delante de Dios y ser justificados es que nos acojamos a la justicia de Cristo. Que su justicia nos sea imputada a nosotros, así como nuestro pecado le fue imputado a Él. Cuando Él estuvo en la cruz, Dios tomó todos los pecados, todos de todos nosotros, pasados, presentes, futuros, en los de aquella época y los de todos, y los colocó allí en Jesucristo crucificado. Y dijo, este es el más pecador de todos los que han existido. ¿Cómo, Jesucristo? Pero si fue sin pecado, dice la Escritura. Sí, pero llevó todos nuestros pecados en la cruz. Nuestros pecados le fueron imputados, pero su justicia nos fue imputada a nosotros, porque se fue satisfecha la justicia de Dios, porque fue pagado el pecado con la muerte de Jesucristo. Por eso dice, tiene que convencerlos de justicia, por cuanto voy al Padre, pero para ir al Padre tengo que morir. Y entonces no me verán más, porque voy al Padre justamente, hasta que no venga en su segunda venida y de juicio. Acuérdate, convence de pecado, de justicia y de juicio. Y de juicio por cuando el príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás.
El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya le dictaron la sentencia. Ya lo encontraron culpable. Cristo, cuando murió en la cruz, lo derrotó, como dice allá en Hebreos, le quitó el imperio que tenía sobre todos nosotros con la muerte. Lo juzgó. ¿Qué es lo único que hace falta? Él ya está perdido, ya está condenado, ya está juzgado. Ya nada más que falta que se ejecute la sentencia. Que, como dice allá en Apocalipsis, sea desatado, después de ser amarrado 1000 años, sea desatado y arrojado al lago de fuego por toda la eternidad. Y cuando el creyente está convencido de eso, entonces sabe por qué Cristo tenía que irse, por qué Cristo tenía que morir. Y no vamos nosotros a hacer lo que hizo Pedro, de reconvenirlo y decir, en ninguna manera te acontezca esto. Sí, nos damos cuenta de cómo nos está revelando la necesidad de su partida. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cuando una persona se convierte, experimenta una cosa que se llama el nuevo nacimiento, y que no es otra cosa más que la figura del nacimiento físico. Dios ha hecho el mundo físico para que nosotros podamos entender y explicarnos el mundo espiritual. Muchas cosas que ocurren en el mundo físico son para explicarnos cosas espirituales. Cuando tú ves a un niño nacido, tú lo tomas así de unas horas de nacido y le das un filete y por muy sabroso que esté y se lo acercas a la boca, no, ¿verdad? Le tienes que dar primero leche, como dice el apóstol Pedro allá en el capítulo 2 de su segunda carta. ¿Sí? Tiene que primero tomar leche y va creciendo. Y así los discípulos van creciendo. Y tú a un niño no lo puedes dejar allí a la intemperie cuando tiene medio año. Tienes que cuidarlo, tienes que llevarlo. Por eso él dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar porque no han crecido suficiente. Porque su fe todavía está creciendo, evolucionando. Claro, hay unos que crecen muy rápido y otros que se tardan en crecer, ¿verdad? Les llamamos los chabelos cristianos, ¿no? ¿Cuántos años tienes en el cristianismo? Pues como 40, pero ahora sí ya voy a servir. Pues qué bueno que lo consideraste, ¿verdad? Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjate, hay cosas que les he dicho, pero otras que no les he dicho porque no las pueden entender, no las pueden sobrellevar. Pero, una preposición de contraste, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ve cómo le llama el Espíritu Santo, Consolador, Espíritu de verdad. No podemos detenernos en explicaciones de todo eso, porque tenemos que agotar el capítulo, pero toda esta terminología tiene un fondo muy profundo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Que Cristo no nos estaba guiando a toda la verdad? Sí, pero había cosas que no podíamos entender, porque no las decía de hombre a hombre. Y no entendían. Si no entendían que tenía que morir, que Él no era el Mesías que estaban esperando, sino el Mesías que Dios había pensado, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Fíjate, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? De Dios y de Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo va a revelarnos, pero va a usar la palabra de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo busca en nosotros qué tanto tenemos de la palabra de Dios para revelarnos cosas. Y de repente agarra y a Luis, voy a ver qué trae, Juan 3:16, no, a ver si trae otro, no, Juan 3:16, está en proceso Efesios 2:8, bueno, pero ya, no, debemos de tener mucho más para que use la palabra y nos revele esas cosas que tenemos que entender y que son toda la verdad. Y dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
muchas cosas que los discípulos en ese momento no entendían. Tan es así que cuando Cristo fue llevado a la cruz, ¿qué hicieron ellos? ¿Estuvieron ahí apoyándolo y todo eso? Se dispersaron. Y él lo predijo, él dijo, no lo van a entender, pero ustedes y tú que estás diciendo especialmente, Pedro, que no me debe ocurrir, tú eres el primero que me vas a negar. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que Cristo ya no les podía decir, porque iba a la cruz, iba a morir, iba a ser sepultado, después iba a resucitar, después de 3 días, iba a estar con ellos 40 días, iba a ascender, como dice allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, iba a ascender y ya no lo verían más hasta su segunda venida. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Acuérdate, Jesucristo preexistente, Jesucristo coexistente. Capítulo 1 que estudiamos en todo el Evangelio de Juan. ¿Sí? Versículo 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Sí? Aquí Jesucristo hace un juego de expresiones que reflejan dos cuestiones distintas. Fíjate cómo dice, todavía un poco, ¿sí? Porque yo ya voy a Jerusalén y ahí me van a matar. Y después de eso, no me veréis porque me van a sepultar. Y de nuevo un poco, porque voy a resucitar al tercer día. Y me veréis porque voy a estar con ustedes 40 días. Pero después de eso dice, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? ¿Ven por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque luego a veces leemos la palabra y nada más no, hasta que no dejamos que el Espíritu Santo nos revele lo que la palabra de Dios quiere decir. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla, no los culpo. Por eso les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no viene, si no me voy, no viene el Espíritu de verdad. ¿Sí? El que les va a revelar toda la verdad y que va a hablar todo lo mío, todo lo que yo les dijere, todo lo que mi Padre les diga, para que lo entiendan. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Claro, porque va a morir el mundo. Aborrecía a Jesucristo. Lo quería ver muerto. ¿Y cómo estaban ellos? Tristes. Como lo estudiamos allá en el capítulo 14, no sabemos a dónde vas. Les tuvo que decir, voy a regresar por ustedes, ¿verdad? Pero eso difícilmente lo entendían. Nosotros ahora vemos esto teniendo el Espíritu de Dios y además teniendo tantas explicaciones y estos estudios que estamos llevando a cabo, ¿cómo no lo vamos a entender, verdad? Y aún así, a veces nos cuesta un poco de trabajo. Y por eso les dice que vosotros lloraréis y lamentaréis, porque dijeron, pues ya, se acabó. ¿Se acuerdan de esos 2 personas que caminaban a Emaús? ¿Qué vamos a hacer? Y se les junta Jesús y voltean, lo ven, ¿y él qué? Era Jesús. Es impresionante. De esa naturaleza es a veces nuestra ignorancia para entender la revelación de Jesucristo. Por eso es que tenemos que mantenernos tan fieles a la palabra. Dice, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Cristo iba a morir, pero iba a resucitar.
Y la tristeza fue muy corta y el gozo es eterno. Y el gozo es eterno. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Pone el ejemplo del parto, ¿verdad? Sí, las mujeres padecen el parto, dicen que es el dolor más fuerte que hay, pero después cuando ya les entregan a la criatura tienen una sonrisa que si ni el dolor. Así es con Jesucristo. Tuvo que morir, lo cual es válido que nos dé tristeza, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la esperanza de que Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. ¿Sí? Hay personas que hoy en día no creen en la resurrección. Y en la época de Pablo eso era común. ¿Te acuerdas cuando allá en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 32, que dice que cuando empezó a hablar de la resurrección, dice, unos se burlaban y otros le dijeron, ahí te oiremos después de este tema. No nos interesa la resurrección. ¿Por qué? Porque no creemos en eso. Y hoy hay gente que no cree en la resurrección. Hicieron una encuesta en Estados Unidos acerca de preguntar, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree en Jesucristo? Sí. ¿Usted cree que murió por sus pecados? Sí. ¿Usted cree que resucitó? Sí. ¿Usted cree que va usted a resucitar? No. Un buen porcentaje no está convencido de que va a resucitar. Y entonces la esperanza de que habla ahí 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, que no nos entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza cuando un pariente o un amigo duerme, ¿verdad? En el parto, el dolor es corto comparado con el gozo que viene con el niño que nace. Así es la muerte de Jesucristo para nosotros y este tiempo. Aunque al usar este ejemplo, esta alegoría, da pauta para pensar que se está refiriendo a esos dolores de parto en la época de la tribulación y que entonces el gozo se refiere a cuando venga Jesucristo por segunda vez con nosotros y así estaremos siempre, como dice la Escritura, con Él en las nubes, en el cielo, aunque usa la expresión en las nubes. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Por qué conviene que Jesucristo muriera, que se tuviera que ir? Porque si no, no tendríamos perdón de pecados, no tendríamos salvación, no tendríamos la esperanza de la resurrección. El gozo que significa el saber que Él resucita después de que Él se ha ido, lo vamos a dejar de ver un breve lapso, les decía a los discípulos, pero después va a ser gozo. Y no importa cuántos años pasemos aquí, si nos toca la tribulación o no nos toca la tribulación, que no nos toca. ¿Sí? Nosotros sostenemos la doctrina pretribulacionista, es decir, nosotros nos vamos antes de que empiecen los 7 años. Como lo dice ahí Primera de Tesalonicenses, de capítulo 4, de los versículos 13 al 18. Entonces, tenemos la esperanza de la resurrección. Les decía, Pablo se enfrentó en su época con gente que no creía en la tribulación. Ustedes pueden leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, que dice, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Y mira quién se los estaba diciendo. A los corintios, griegos. Y antes a los de Hechos, en capítulo 17, atenienses, griegos. Los reyes de la filosofía. Y no entendían eso. Pero lo más impresionante es que hoy en día, personas que niegan la resurrección, no, yo creo en la reencarnación. Y a lo mejor voy a ser patito.
Bueno, pues ¿qué les decimos, verdad? Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Por qué? Porque cuando estaba aquí, como lo vamos a ver en el capítulo 17, Cristo oraba por sus discípulos y le pedía al Padre. Pero ya cuando están con el Padre que intercede, nosotros por Cristo tenemos acceso directo al Padre. Tú te diriges al Padre en el nombre de Cristo, porque Él es el mediador. Pero tú te diriges al Padre. Tú dices, Señor, hoy estoy padeciendo esto y lo pongo delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, que Él ya lo conoce, ¿verdad? Por eso dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. No podemos llevar esto al extremo, como lo llevan los del Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué carro quieres? ¿Qué color? Tú échale toda la fe, ora todos los días y vas a ver cómo un día ahí en tu garage tienes. ¿Qué es eso? No podemos sacar de contexto. Estamos hablando de la partida de Jesús, estamos hablando de su resurrección y estamos hablando de cuáles son las consecuencias y beneficios para nosotros de su partida, de que nos esté revelando eso, ¿verdad? Viene el Consolador, vamos a tener gozo, vamos a estar seguros de la resurrección, etcétera, etcétera. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, ¿sí? Porque estaba con ellos, obviamente. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál gozo? El saber que Cristo está con el Padre y que nosotros vamos a Él. ¿Sí? Porque nosotros también vamos a experimentar la resurrección. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Acuérdate, el Espíritu Santo no habla por sí mismo. Habla de lo que oye de Dios, de lo que oye de Jesucristo, de lo que dicen de ellos. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Para todos aquellos que hemos confiado en Dios, que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, como el único y suficiente Salvador, demostramos que lo amamos y Cristo y Dios nos ama y nosotros podemos dirigirnos a Dios directamente, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Dice, porque creíste en Jesucristo. Pero vimos que los judíos no había manera que creyeran. Dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habréis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Les da esta enseñanza que no habían podido entender hasta que de repente lo comienzan a entender. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Después de toda la explicación, sí, el que no entiende la revelación después de leído todo esto, no hay manera, ¿verdad? Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido Jesús, de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? ¿Qué quiere decir que no tenían fe? No, lo que pasa es que estaban experimentando un crecimiento, una evolución, ¿sí? Estaban dejando de ser niños en la fe para ser hombres en la fe. Y tan entendieron esto que cuando Cristo murió les costó trabajo, porque ellos se dispersaron y no lo vieron y se escondieron. Pero de repente, cuando se reúnen todos y Cristo aparece y les dice, ¿por qué miran al cielo? ¿Sí? Yo voy a regresar. Y les dice, y les mandaré un poder. ¿Para qué? Para que testifiquen de mí. No para que sean poderosos,
para que testifiquen de mí. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el Finisterre, el Cabo Finisterre, lo último de la tierra, allá por la parte noroeste de España, que es donde se encuentra el Cabo Finisterre, que se pensaba que era el fin del mundo. Y recibiréis poder. Y efectivamente, así ocurrió. Tuvieron tristeza, pero cuando lo vieron, y vino el espíritu de poder, porque él le dijo Pablo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Timoteo, no importa que seas joven, tienes el espíritu de Dios. Les conviene que yo me vaya. ¿Cómo me dicen que no me vaya? Sí nos damos cuenta de la revelación, de la importancia que tiene el que Cristo haya partido. A nosotros se nos hace más fácil. Imagínense a los discípulos que tenían puesta la mira en otras cosas. Por eso Jesús les respondió, ¿ahora creéis? No quiere decir que apenas ahí tuvieron fe, sino que estaban creyendo otras cosas más difíciles de entender. En la palabra de Dios hay 3 niveles de comprensión de las verdades bíblicas. ¿Sí? Las fáciles de entender, las difíciles de entender, que dice Pedro, el apóstol Pedro respecto de Pablo, que dice, como ha escrito algunas cosas difíciles de entender nuestro hermano Pablo, y las que no podemos entender porque son solo para Dios. Deuteronomio 29, 29. Porque las cosas secretas son para Dios. Hay cosas que por más que quieras, no lo puedes entender. ¿Sí? Oye, ¿y por qué si Dios salva a fulano, por qué tengo yo que orar por su salvación? No lo puedes entender. Pero lo que sí tienes que entender es que tú tienes que orar por él. Lo demás es cosa de Dios. ¿Sí? Versículo 32. He aquí, la hora viene, ya sabemos a qué se refiere, el momento de su partida que nos está revelando, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aquí les está revelando otra verdad, que es la fortaleza que debe tener la persona cuando comparte el Evangelio. ¿Ellos lo experimentaron? Sí, experimentaron ese poder del Espíritu Santo, que ahora el Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros. ¿Cuándo va a ser quitado de en medio el Espíritu Santo? Como dice allá 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando venga el hombre de pecado, dice cuando nosotros seamos arrebatados. Toda la iglesia universal, la iglesia invisible, sea arrebatada, ¿verdad? En ese momento el Espíritu deja de estar permanentemente en el hombre y va a actuar como actuaba en el Antiguo Testamento, que venía en algunos para trabajar con ellos, pero no estaba permanentemente, como tenemos nosotros esa grande bendición, y que es una de las bendiciones más grandes que derivan de la partida de Cristo. Por eso entendemos cuando dice, les conviene que yo me vaya, si no, no voy a enviar al Consolador. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. En pocas palabras les está diciendo, y ustedes no van a estar solos. El Espíritu Santo, ese poder que van a recibir, va a estar con ustedes. ¿Y ellos lo entendieron? Sí. ¿Cómo dice que predicaban en el libro de los Hechos? Con denuedo. ¿Qué quiere decir denuedo? Con arrojo, sin importar las consecuencias. Ellos estaban simplemente convencidos y puesta la mira en que tenían que predicar el Evangelio. Y los amenazaban a Juan y a Pedro y los metían a la cárcel y les dijeron, bueno, los vamos a dejar salir, pero ya no anden diciendo esas cosas. Dicen, ¿cómo? ¿Vamos a obedecer antes a los hombres que a Dios? Ese es el denuedo. ¿Y por qué reaccionaban de esa manera? Porque sabían que tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Y tú tienes el Espíritu Santo morando en ti.
Imagínate, este mensaje es para los discípulos, pero también para ti, para mí. ¿Sí? Nos está revelando el porqué de su partida y todos los beneficios de su muerte. Entre ellos el ser escogidos para la gran comisión. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Lo entendieron los discípulos? Sí, ya habían madurado. Por eso les preguntó, ¿ahora creéis? Ya sabían ellos que cuando viniera en Pentecostés, después de los 40 días, que viniera en Pentecostés y viniera el Espíritu Santo y viniera en todos los discípulos, ellos iban a salir por todo el mundo para esparcir el Evangelio. Dios les había dicho, no se queden aquí, y no le obedecieron. Todos se quedaron en Jerusalén. Nadie quería ir, todos cómodos. No se queden aquí, tienen que ir a predicar el Evangelio con los parientes, con tal, pero todos estamos contentos en la iglesia. Levante su mano la que vino de nuevo. Todos somos de casa, como de casa. Estas cosas os he hablado, esas palabras son para nosotros, para que en mí tengáis paz. Oye, ¿qué está pasando? Y que con mi vida, y qué pasó, y yo que no entiendo, y que mi familia, y que mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis papás, mis parientes, mi abuelita. En Jesucristo tenemos paz, porque tenemos un espíritu que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y de dominio propio. En el mundo tendréis aflicción, de eso tratará el próximo capítulo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque en Cristo, tú y yo, dice la Escritura, capítulo 8 de Romanos, somos más que vencedores. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas y lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias porque tú has dejado al Espíritu Santo para que haga morada en nosotros y nos capacite y nos guíe y nos conduzca a todo lo que tú tienes dispuesto para todo aquello que nos has elegido, Padre. Enséñanos a escudriñar en nosotros mismos para qué nos has puesto aquí, para qué nos has elegido. Y que nosotros, convencidos de que en ti tenemos paz y que en ti tenemos que confiar, podemos ser utilizados para la obra que tú hayas dispuesto en nuestra vida. Gracias, Señor, porque mandaste a tu Hijo a morir en la cruz, porque solo así pudimos obtener la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, y también recibimos el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén.